Este pequeño taller corta el combustible muy fuertemente. Estas viejas tuberías de agua son recogidas y recicladas por trabajadores pakistaníes. Después de unos sencillos pasos de procesamiento, han producido el alambre más práctico, reduciendo perfectamente el coste del alambre. Lo primero es la selección de las materias primas. Las tuberías de desagüe son excelentes materiales para el revestimiento de cables eléctricos. El cortador de tuberías de alcantarillado recogió los pedazos. Una de ellas es eliminar las piezas innecesarias. El segundo es facilitar el siguiente proceso de molienda. Ante nosotros hay una trituradora con 2 volantes gigantes. Eficiencia de molienda extremadamente alta, pero la alta productividad también conlleva grandes riesgos. Sin equipo de protección, bastaría con un movimiento descuidado para que quede atrapado en el volante. A continuación, recoge los trozos de plástico triturados. La siguiente operación puede resultar difícil de entender para algunas personas al principio. La razón de tirar los restos de plástico desde arriba es porque hay un ventilador al lado. Este paso ayuda a eliminar las impurezas del plástico. Este es exactamente el mismo principio que el de la máquina aventadora de arroz en el campo. Una vez que el viento sopla, el plástico se empaqueta inmediatamente, eliminando la necesidad de lavarlo. Y pasamos directamente al siguiente paso. No es posible producir utilizando únicamente plástico reciclado. Es necesario mezclar el 60% de plástico nuevo. Se vierte plástico en polvo en el mezclador. Luego añade las bolsas de plástico recicladas. Luego puedes taparlo y empezar a mezclar. El número de marchas del mezclador es bastante grande, entonces la velocidad de mezcla no es alta. A continuación, vierte el plástico mezclado en la tolva del extrusor. El elemento calefactor de esta máquina es extremadamente resistente. Utilización directa de gas para calefacción desde el exterior. Después del pretratamiento, los plásticos viejos y nuevos no se mezclan completamente. Solo puedo seguir tomándolos y molerlos nuevamente. En este momento, el plástico después del segundo pulido será más uniforme. A continuación, continúa vertiendo los ingredientes en la batidora. Este paso es principalmente para colorear el plástico. Prepara el colorante alimentario rojo más común, combinado con 2 cucharadas de plastificante. Luego vierte el polvo coloreado en la batidora. A continuación, añade el plastificante. Ahora puedes empezar a mezclar. Después de mezclar, el color se ve bastante uniforme. En este punto, vierta la resina mezclada en el granulador. Abra la tapa del puerto de la máquina. En el interior hay una malla de filtro. Es necesario limpiar el plástico obstruido para garantizar una producción sin problemas. Vuelva a instalar el filtro. Después de poner en marcha la máquina, las fibras de plástico se extruyen con extrema suavidad. Luego se dejan caer en un recipiente con agua para enfriarlos. Luego pasa al granulador trasero. Las perlas de plástico se han formado con éxito. La etapa de preparación para la producción de alambre está a solo un paso. Los pellets de plástico se vierten directamente en la extrusora de plástico. Esta máquina también utiliza gas para conducir el calor. La sección del tubo detrás del extrusor es muy estrecha. Es necesario un calentamiento continuo con gas para evitar que el flujo de plástico se obstruya. Cuando el plástico se puede extruir sin problemas, se puede introducir el alambre de cobre. Aquí se utilizan 3 núcleos de cobre. Estos 3 núcleos de cobre combinados pueden alcanzar el estándar de 1 mm superíndice 2. Empuje el núcleo de cobre dentro del molde. Luego, sáquelo desde la parte delantera. Limpie el exceso de plástico en la salida. Luego instala el molde. Proceda a tensar el hilo. Ahora comienza el proceso de producción oficial. Al principio, la carcasa de plástico no está completamente formada. Después de unos segundos el alambre adquiere su forma completa. Los cables eléctricos recién fabricados son muy frágiles. Para evitar esto, utilizan un complejo conjunto de poleas para enrollar el cable. Después del bobinado, el cable continúa pasando a través del rodillo de impresión de información. La máquina se puede ajustar a cualquier velocidad. Puedes mirar hacia abajo el equipamiento de los trabajadores pakistaníes, pero nunca dudes de sus habilidades. Detrás se preparan 4 bobinas de cobre. Se puede reemplazar en cualquier momento después de su uso. Las máquinas viejas no son un problema. El funcionamiento estable sigue siendo importante. Los trabajadores de fábrica prefieren operar equipos viejos pero confiables. Es mejor que usar una máquina nueva, pero no funciona de manera estable. En la salida, el cable no se enrolla inmediatamente, pero colóquelo directamente en el suelo, para ayudar a que se enfríe completamente. El trabajador sostiene una cinta métrica de alambre para comprobar si el diámetro del alambre cumple con el estándar. La funda del cable tiene especificaciones impresas, probablemente 1 mm superíndice 2. Un cable tan fino es un poco débil para los electrodomésticos, pero, dado el bajo consumo de electricidad que hay en Pakistán, todavía existen muchas aplicaciones prácticas. El proceso de bobinado semiautomático no es muy rápido. Además,
Es fácil apretar la mano. No intentes ser inteligente y descubrir cómo resolver este problema, porque si se soluciona el problema, ese trabajo ya no existe. Finalmente se empaquetan los cables. Aunque el equipamiento de los trabajadores pakistaníes está un poco anticuado, pero el embalaje sigue siendo muy profesional. La información del fabricante también está claramente impresa. Producto genuino fabricado en Pakistán.